Bueno, hola chicas, hola tutora. Este es el Hola. panel, Hola. el panel de discusión para esta casi última etapa de la asignatura de pensamiento sociológico latinoamericano. Estamos Natalie Rojas, Fanny Cuero, Yulisa Quijano y Stephanie Díaz, que somos las que hemos estado trabajando codo con codo para realizar todo este trabajo. Bueno, entonces la primera parte dice que teníamos que plantear una pregunta cada una sobre algún tema de la lectura de Teodoro dos Santos. Entonces voy a empezar yo, siempre vamos a ir en este orden: Natalie, Fanny, Julissa y Stephanie. Y la pregunta que yo planteé, un segundito, tengo aquí las preguntas. La pregunta que yo planteé fue: en el marco de la dependencia económica, ¿cuáles han sido las principales consecuencias de los distintos tratados comerciales en la región latinoamericana con Europa y Estados Unidos? Bueno, esta pregunta tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar exponiendo. Yo sí me voy a poner el reloj porque yo hablo mucho y de pronto me paso de tiempo. Vale. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, las consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a definir primero qué es un tratado de libre comercio. Según el diccionario literal, el Tratado de Libre Comercio se define como un acuerdo contractual establecido entre dos o más países que se conceden mutuamente el acceso preferencial a un mercado que incluye también los productos sensibles, ¿vale? Entonces, aquí claramente dice que es un acuerdo entre dos o más países que crean como un acuerdo preferencial. Entonces, ¿por qué yo hablo de consecuencias? Perdón, de consecuencias en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, pues con los países desarrollados. Porque realmente esto que habla aquí de acceso preferencial como para ambos países, en este caso no se ha dado. ¿Vale? Lo que, por ejemplo, voy a empezar hablando sobre cuando se hicieron los primeros acuerdos entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo. Hubo como una gran brecha, porque realmente eso fue como en el 84, si no estoy mal, que se dieron los primeros acuerdos. Y entonces Colombia no estaba realmente preparado para este tipo de acuerdos. Entonces ahí fue donde se empezó, leyendo ya la teoría, se empezó todo el tema de la teoría de la dependencia, como a coger más fuerza. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era una potencia, tenía mucha solidez, y Colombia estaba apenas en su desarrollo, o sea, estaba todavía en desarrollo. Entonces, esos tratados fueron totalmente inequitativos, fueron siempre para favorecer sobre todo las exportaciones. Entonces, lo que hicieron fue que le quitaron los aranceles a todos los productos que venían, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos lo que hizo fue como fortalecer sus políticas de Estado para dar ayudas a sus agricultores. Entonces, como les mandé el video este de que lo explica muy bien, Bolívar. ajá, lo que pasó fue que al Estados Unidos fortalecer, porque ellos ya eran potencia, era muy barato, y, o sea, que ellos exportaran, o sea, que nosotros recibiéramos todo eso era muy barato, pero como nosotros no teníamos políticas de Estado estables, pues estaba todo el tema empezando todo el tema del narcotráfico en los 80, la corrupción que todavía sigue latente. Entonces, aquí lo que se hizo fue como totalmente desvalorizar todo el tema del campo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay unos datos que los voy a dar así como bien específicos, que es que, por ejemplo, cuando empezaron los tratados, lo que pasó fue que Estados Unidos empezó o actualmente, como lo explicaba Gustavo Bolívar, Estados Unidos importa a nuestro país aproximadamente, digamos, en cifras un poco ahora mismo inventadas, unos 7 billones de pesos, ¿no? Importa. Él nos trae aquí. Pero nosotros, como no estamos fortalecidos, como no hay ayudas al campo, no hay ayudas al agro, tenemos que comprarlo todo fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros exportamos, digamos, 2 billones de pesos. Entonces, ahí está como esa brecha. O sea, es más lo que se importa, lo que compramos, y además que lo compramos en dólares, que lo que vendemos. Entonces, por eso nunca va a haber como con esas políticas, con esos tratados de libre comercio,
que nos vendieron como que iba a ser bueno para el país, nunca va a haber realmente una equidad, porque eso se hizo para favorecer las potencias. Entonces, aquí nos dice, las ganancias resultantes de los TLC quedan en manos de las transnacionales, que estadísticamente aparecen como nacionales, pero realmente no son nacionales, o sea, no es el Estado. Las transnacionales son familias, son clanes. Entonces, al final, lo que supuestamente debería de quedar de esos tratados de libre comercio para la inversión en el país, nunca se da porque son los clanes familiares. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo único que queda, como aquí hablo de la maquila, que yo no conocía ese concepto, ¿ves? Ya 5 minutos. La maquila es un sistema económico y de provisión que consiste en el ensamblaje manual o unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países con mano de obra barata. O sea, que le abrimos, mejor dicho, nos abrimos totalmente a que entre todo, y realmente lo único que queda son salarios, los salarios de los trabajadores, pero son salarios totalmente miserables o sea, ¿cómo es la palabra? Como en comparación a lo que se está haciendo, ¿no? A lo que se exporta, a las ganancias de las grandes empresas. Entonces, al final seguimos en desigualdad. Colombia y en general América Latina no cuenta con las oportunidades necesarias para estar a nivel óptimo, pero tampoco dentro de los TLC se le da la oportunidad de participar libremente o de desarrollarse y favorecer sus políticas de Estado. Por lo que les digo, porque al final todo lo que queda no es para el país, sino para los clanes. Bueno, y algunas de las consecuencias ya para más específicas son, por ejemplo, que es muy difícil que diferenciar una pymes de un país desarrollado que una pymes de Latinoamérica. Es muy difícil que como equiparar ese tipo de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que es lo que quiere decir pymes. Entonces ahí se crea también una brecha porque no sabemos, no se equipara. Entonces las leyes o los tratados que hacen entre ellos ponen siempre en desventaja a las pequeñas y medianas empresas de los países subdesarrollados. Y la dificultad de aumentar de aumentar sus exportaciones, por lo que comentaba antes, porque no hay ninguna política de Estado que ayude a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué más? Bueno, y un poco para finalizar, lo que nos han vendido siempre de que hoy justo estaba escuchando, ya llevándolo hacia la política actual, a un congresista de derechas que decía que la riqueza y la creación de empleo y todo se da es con los tratados de libre comercio, con la apertura del comercio. Y realmente la reflexión que yo les dejo es que o sea, la misma persona que ha creado el conflicto no es la que va a arreglarlo. Entonces realmente tenemos que nosotros entender todo este trabajo que estamos haciendo, que me parece súper interesante, porque yo ahora que veo las noticias las veo desde otra perspectiva, ahora empiezo a entender muchas cosas. Entonces es como empezar a darnos cuenta de que está en el individuo transformar la sociedad, pero desde los análisis profundos que estamos haciendo como estos. No. Creo que una de las mayores consecuencias fue que América Latina fue vista como un modo de producción de Europa y Estados Unidos. ¿Ya? El carácter nacional de la burguesía latinoamericana, formada por los intereses comercial internacional, identificada con los intereses del comercio capitalista imperialista, debían renunciar completamente a cualquier aspiración nacional y democrática. Uno de ellos era el poco conocimiento de la realidad política del país, poca presencia al sistema del poder, la falta de postura innovadora de voluntad de oponerse a los intereses del capital internacional que pudiesen publicar el empresariado nacional. También creo que como consecuencia agravó más la pobreza en los países de las regiones latinoamericanas. Como decía la compañera Natalie, según lo que entendí, prevalecía el monopolio de la economía central, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aumentaban el salario y los precios más altos y los precios más bajos. Qué pena. No, está bien que prevalecía el monopolio, porque lo estabas explicando muy bien, porque los precios sí, o sea, de los salarios eran muy bajos. Sí. Prevalecía el monopolio de las economías centrales, ¿ya? Con el desarrollo tecnológico en salarios y precios más altos y los precios más bajos en las economías periféricas. Sí, está bien. También creo que como consecuencia de aceptar esos
esas políticas de desarrollo de los Estados Unidos, tuvimos la gran crisis de la deuda externa, ¿cierto? Que fue lo que nos condujo a aquella pobreza. Sí. Vale, muchas gracias, compañera. ¿Terminaste? Sí. Vale. Gracias, compañera Tony. Bueno, entonces seguimos con Yulisa. Bueno, un poquito lo que entendí es que esos tratados se miraron en su momento como una panacea, ¿no? O sea, como una solución a los diferentes problemas o conflictos de índoles económicos, especialmente para los países latinoamericanos. Se dice que esos TLC o tratados de libre comercio, suscritos entre los Estados Unidos y algunos países de Europa, con América Latina trajeron en consecuencia tanto un pro y un contra. Como ventaja, se veía la posibilidad de exportar por parte de nuestros países latinoamericanos materia prima y también bienes y servicios. Otra ventaja es que los aranceles, tanto de exportación como de importación de productos, eran menos costosos. También los bienes y servicios que llegaban al país serían significativamente más baratos. También tenemos el fomento de la inversión extranjera en distintos sectores económicos, la generación de empleo tanto nacional como internacionalmente. Tenemos unas desventajas que son las de varios sectores nacionales se ven afectados por la competencia internacional. Se incrementan el desempleo y la inestabilidad económica. Hay muchas condiciones de desigualdad en las que favorece más algunos de las partes, o sea, Estados Unidos, Europa. También pueden existir el contrabando por el ingreso de mercancía sin pagar el impuesto pues adecuado, ¿no? El impuesto que se debe correspondiente. Entonces, esos tratados de libre comercio pues nos hicieron ver como que según era la solución, era mejor dicho, era lo que iba a acabar como con ese estancamiento pues, que tenía América Latina, pero no fue así. O sea, prácticamente lo que hace Estados Unidos, pues para mi entender, es que según ellos nos está aportando, nos está ayudando, pero los que se están beneficiando realmente de nosotros son ellos. Y nosotros pues no lo queremos, o sea, sí lo miramos, pero no lo queremos entender, diría yo. ¿Por qué? Porque los gobiernos saben, el gobierno sabe. Y nosotros tenemos la materia prima, es la materia prima más importante, que si la supiéramos aprovechar, que si la pudiéramos, como quien dice, explotar, seríamos uno de los países también más desarrollados y más potentes que hay en el mundo. Y lastimosamente pues no la sabemos aprovechar, esas ventajas que tenemos. Gracias. Gracias. Bueno, sigue la compañera Stephanie. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, a nivel general, o como para ya concluir tu tema, pienso que a través de la historia se ha venido como repitiendo, pues, valga la redundancia, la misma historia. Entonces, ahorita que estamos estudiando la teoría de la dependencia en Latinoamérica, nos damos cuenta que siempre ha habido esa hegemonía, pues, económica, pues, que la ejerce un solo país. Entonces, a través de la historia, o sea, no ha cambiado mucho como esa perspectiva, sino que, o sea, siempre se está como en esa repetición de que existe una potencia y es la que maneja, pues, las economías prácticamente mundiales. Entonces, lo que hace el Tratado de Libre Comercio para esa época era como un convenio comercial que se suponía, pues, que era un acuerdo, pues, bilateral o multilateral de los países que iban a establecer ese acuerdo para supuestamente como mejorar las condiciones económicas, las condiciones también sociales de un país. Entonces, lo que vemos ahora es que por medio de esas políticas de intercambio que se hicieron en ese entonces, para este caso, pues, Colombia o Latinoamérica, llegaron a esos acuerdos y vemos que después de esos acuerdos, o sea, múltiples consecuencias se desbordaron, porque lo que se aparentaba pues tener el Tratado de Libre Comercio, a la final resultó pues ser totalmente diferente a lo que se había pactado. Entonces, las mayores consecuencias que ha dejado el tratado es como esa desigualdad entre las partes, porque unas partes tienen ventajas y otras tienen muchas desventajas. Entonces, a unas les favorece más y a otras nos favorece menos.
Entonces, para unos países representa una mayor ganancia, mientras que para otros no. Entonces, siempre se va a ver reflejada si yo tengo, porque tú también no me puedes comprar a mí a tal precio. Entonces siempre hay esa desigualdad. Y ese tratado de libre comercio, o sea, favorece o fomenta el crecimiento económico de los países pues, que exportan la materia o los servicios tecnológicos, que es lo que más se privilegian ellos en cuanto a los países de Latinoamérica, que es lo que siempre, desde la historia, o sea, siempre estamos con la materia prima, todo lo que es materia prima. Entonces siempre hay esa desigualdad o esa explotación, digámoslo así, frente a los otros países. Entonces, el impacto que siempre se genera en relación a nuestros países acá en Latinoamérica es el crecimiento económico ha sido totalmente negativo con relación a la política y económica en este caso, digámoslo así. Esa sería pues como mi pequeña intervención frente a la pregunta. Gracias. Gracias, compi. Bueno, perfecto, pues vamos a seguir con la pregunta entonces de Fanny. Empezamos con Fanny, que nos va a hablar sobre la teoría del desarrollo. Su pregunta es, ¿cuál era la principal característica de la teoría del desarrollo? Fanny, te pongo 5 minutos. Bueno, ya. Abordando la pregunta, ¿cuál era la principal característica de la teoría del desarrollo? Pues desde la década de los 30, la economía latinoamericana, bajo el impacto de la crisis mundial económica iniciada en 1929, se había orientado hacia la industrialización, con el fin de fortalecer sus estados nacionales económicamente. La teoría del desarrollo busca identificar esos obstáculos para crear una plena implementación de la modernidad e identificar esas intervenciones que dieran esos resultados deseosos de llevar a las poblaciones latinoamericanas a poblaciones ideales o modernizadas. Para ello, Estados Unidos ha implementado unas políticas de desarrollo donde presentaban al socialismo como la única solución a todos los males del capital en ese momento. De ahí creo que nace la vasta literatura del desarrollo, la cual era caracterizada por la concepción de normas y comportamientos y actitudes económicas racionales de los Estados Unidos. Dicha economía de los Estados Unidos se distinguía por la alta productividad, la gestión del ahorro, la generación del ahorro y la creación de inversiones. El atraso o falta de desarrollo de los países subdesarrollados era visto por la falta de creación metodológica propia para su desarrollo y modernización. En la teoría del desarrollo, yo creo que una de sus principales características es la máxima productividad, como decía la compañera, y la generación como de un ahorro, pero ellos veían como el ahorro para una creación de inversiones para acumular, ¿no? Entonces era como el que más tuviera, bueno, y todavía, ¿no? Podemos ver que para mí personalmente no está mal invertir y crear como esas inversiones para poder labrarte un futuro, pero era mucho en ese entonces como de acumular, como de mucha opulencia, ¿no? La teoría del desarrollo como que en esencia tiene que ver con una distribución de la renta muy desigual. O sea, esta distribución desigual es una condición necesaria para dar lugar a un crecimiento rápido, ¿no? O sea, eso que nos hablaba sobre, que hablábamos siempre sobre o sea, los países subdesarrollados no tiene que ver tanto con que sea un paso para ser desarrollado, sino que es una pieza de ese desarrollo de los países poderosos, ¿no? Pero nos han vendido que como que el subdesarrollo es un paso para desarrollarnos, pero realmente, como decíamos antes, en los tratados de libre comercio, ellos que son los que han creado el problema no son los que van a venir a solucionarlo. Bueno, lo que comentaba la compañera también de que Estados Unidos creó como una historia en torno a que como que el régimen, pues, sí, el socialismo era como lo que era peor, pues, el causante de todos los males. Eso creó como un poco lo sembró, ¿no? En el inconsciente colectivo de la humanidad, cuando realmente hubo muchas investigaciones
que afirmaron que hay una parte de esa política socialista comunista que funciona, porque hay como una repartición, ¿no? Un reparto como de los bienes, pues, del gobierno, tal, más equitativo para toda la sociedad. Claro que no es perfecto y hay muchas cosas que yo creo que se pueden alimentar del capitalismo, pero se creó como algo en torno y hasta estos días todavía funciona. Bueno, comparto un poquito sobre la compañera Fan y Natalie. También, o sea, respecto a todo lo que hemos estudiado, pues puedo concluir que la teoría del desarrollo también tiene que ver con la teoría de la modernización, la dependencia, la neoinstitucionalidad, la globalización, los sistemas mundiales y el desarrollo sustentable. Todo esto está basado en la monoeconomía y la de los beneficios mutuos, ¿no? Se dice también que el nivel de producción y de riqueza de algunos países se encuentran condicionada el desarrollo de otros países o subordinados. El país central o desarrollo, que en este caso pues es Europa, Estados Unidos, tiene una economía robusta y próspera, por lo que son pues autosuficientes, ¿no? Los países periféricos que desarrollados, en este caso pues América Latina, por lo que depende del centro, de que el país, que es el país desarrollado, ¿no? Que es Estados Unidos, como lo dije anteriormente. También podemos decir que esta teoría podemos decir que esta teoría conduce al extremo llevado a la aplicación de modelos de sustitución de importaciones y a implementar una serie de políticas proteccionistas de los países de América Latina, ¿no? Lo que funcionó esto temporalmente en los años 70, pero ya en los años 80 se produjo una fuerte contracción de la demanda internacional de materias primas externa, lo que provocó una reestructuración para las estrategias en desarrollo, ¿no? Eso fue más o menos lo que entendí. Respecto a tu pregunta, compañera Fanny, yo pienso que también, o considero, que una de las principales causas por la que tuvo que pasar la teoría de desarrollo, consistía también en esa reorganización del mundo capitalista, debido a que para ese entonces, o para esa época, los países estaban bajo la supremacía o hegemonía de Estados Unidos, que para ese entonces ellos salieron muy fortalecidos de las dos guerras que habían en esa época. Entonces lo que se produjo fue como la desintegración de los imperios coloniales que creo que pertenecían a la Unión Soviética en esa época, si no estoy mal. Entonces se produjo esa desintegración de esos imperios y empezaron a formarse lo que hasta hoy se puede decir que conocemos como los países tercermundistas. Esos países tercermundistas, para esa época lo conformaba España, Francia, África y entre otros países que no los tengo como muy presente. Entonces, debido a esa desintegración, ellos se empezaron a llamar naciones-estados. Entonces, ¿qué buscaban estos países tercermundistas? Buscaban un modelo de desarrollo para promover sus propias economías y su propia independencia política, porque como ya estaban muy oprimidos por esa hegemonía que venía sosteniendo Estados Unidos a través de la historia, entonces ellos ya querían como buscar sus propias políticas y su propia independencia económica. Es lo que para esa época, según las lecturas que he hecho, se habla mucho sobre el modelo de Rostov, donde él planteaba un modelo para que esos países dependientes, o sea, ellos tenían que pasar por un proceso, los países dependientes tenían que pasar por un proceso para poder desarrollar sus economías. Entonces, para ese entonces, eso les sirvió mucho a esos países llamados naciones-estados, para que ellos tenían que pasar por unas etapas y poder pasar a la etapa de la modernización, que era lo que estaba para ese entonces. Y promover ellos independientemente sus economías y su independencia política, que era lo que más buscaban. Entonces, Rostov lo que decía era que como estaban formados bajo unas sociedades tradicionales,
y no tenían como ese despegue o esas condiciones para poderse independizar o desarrollar. Entonces lo que empezó a plantear una serie de procesos o etapas que tenían pues que prácticamente ir dando paso a paso esos países y poder pasar a la etapa de la modernización. Entonces fue como un apartado muy interesante que la verdad lo leí mucho porque me gustó, de cómo pues esos países, cómo se conformaron esos países tercermundistas, que es a los que nosotros pertenecemos ahora. Entonces cómo ellos buscaron su propia independencia, sus propias cosas para como pues independizarse. Entonces es también ver cómo ese proceso de dónde viene hasta ahora, cómo se sostiene, ¿no? Porque dependemos también fuimos dependientes de esa desintegración, digámoslo así. Entonces, para mí fue como resaltar esa característica que es lo que llevó, pues, la teoría del desarrollo pues, a plantear todo lo que ustedes han postulado y debatido. Entonces, esa para mí fue una característica, pues, muy particular en base a la teoría del desarrollo. Gracias, compi. Como hemos tenido problemas así de última hora, entonces va a seguir la compañera Stephanie con su pregunta en referencia a centro-periferia, y su pregunta es: ¿en qué consiste el modelo centro-periferia que propone Teodonio dos Santos para los países subdesarrollados? Adelante, compi. ¿Vale? Con respecto a mi pregunta, quiero pues hacer un poco de la biografía de Teodonio dos Santos. Nació en Río de Janeiro, fue sociólogo, político, economista, también fue escritor y profesor universitario. Teodonio dos Santos fue uno de los pioneros que ayudó a desarrollar la teoría de la dependencia, que hasta hoy día pues la conocemos y la estamos estudiando. Y entre sus aportaciones como más destacada se encuentra pues el modelo centro-periférico. Entonces él para ese entonces o para esa época hace una fuerte crítica del modelo que se venía desarrollando en ese tiempo, que era el modelo capitalista desarrollista, que para ese entonces ese modelo tenía o poseía un diseño desigual y perjudicial a los países que no eran desarrollados, ya que los países centrales en ese entonces, para ese entonces les asignaba a los países centrales la producción industrial de alto valor, mientras que para los países subdesarrollados se les asignaba un rol de producción de materia prima con bajo valor agregado. Entonces, así como la teoría de Dos Santos trata de explicar como esa dificultad que encontraba pues algún país para que despegara y se desarrollara económicamente. Es a partir de allí que él incluye pues ese modelo centro-periférico. Entonces, una de las causas principales o una causa fundamental de su planteamiento es que el producto del deterioro de los términos de intercambio en primer momento y en segundo momento era la desigualdad que se producía en cuanto a la distribución de los procesos técnicos. Entonces, ambos elementos presentaban la causa del atraso y el bienestar. Entonces, el atraso, pues, para los países que ya conocemos, que son los subdesarrollados, y el bienestar y el progreso para el país central, que son los países todos del centro. Entonces, este modelo lo que propugnaba o quería, pues, como resaltar que las economías centrales solo se beneficiaban ellas, no se beneficiaban otras economías, sino solo las centrales. Entonces, esta teoría lo que dice es que los países del centro consumen y explotan los países de la periferia. Entonces, cabe resaltar que para este modelo, el centro y la periferia se incluyen a los países que exportan productos industriales, de tecnología, que tienen un alto valor. Son países que realizan inversiones más allá de sus fronteras. A eso se los considera pues como países de centro. Mientras que los países que se entiende por periferia serían los países pues que son especializados en la producción de explotación de la materia prima, no es más. Entonces, como estrategia pues planteadas para esta teoría, se propusieron algunos autores pues que pertenecían a la CEPAL. Cabe resaltar que uno de ellos también fue Previs. Entonces ellos planteaban o propusieron unas estrategias para llevar a los países subdesarrollados al desarrollo. Entonces una de las estrategias fue que implementaron
la integración de mercados locales en mercados regionales. ¿En qué consistía esto? Que proponían actuar en bloques de mercados. Estos bloques de mercados regionales, en el caso de América pues, del Centro y América del Sur, nosotros, de esta manera supuestamente iba a permitir a los países no comerciar de manera individual, sino en bloque económico, pues como grupal. Entonces, pues ese planteamiento para ellos era como una manera de fortalecer las economías de manera grupal y no individualmente, pues como países. También otra estrategia que ellos propusieron fue la famosa reforma agraria, que para ese entonces consistía en la distribución de esos espacios o terrenos baldíos que no se utilizaban y que no estaban siendo, pues, no están ejerciendo pues ninguna utilidad. Entonces, lo que ellos hicieron fue entregarles a los campesinos esas tierras y luego capacitarlos. Hubo un proceso como de formación, de todo lo que tiene que ver pues con el tema de recursos, de manejo de maquinaria, todo, o sea, hubo un proceso de capacitación a todo el personal de campesino. Entonces, con esa reforma empezaron pues a verse grandes cambios y para ellos fue como un plan de desarrollo pues económico que en su momento tuvo pues un buen auge. Otra estrategia también que propusieron fue el desarrollo económico, ya lo manejaba, o sea, el Estado ya era como más, participaba más de esos temas, o sea, ya los planes de desarrollo que tenían los países, el Estado ya tenía como un propósito o participaba como más, o sea, tenía más apropiación del tema y ejecutaban juntos como propuestas o viables para pues tener ese crecimiento económico que tanto ellos exigían. Entonces, más o menos, esas fueron como las estrategias propuestas por los teóricos que pertenecían a la CEPAL en ese entonces, en el marco de la teoría pues de centro y periferia, pues también llamada como desarrollista. Entonces, no sé qué opinan, qué me dicen, qué tal. Vale, compis. Vale. Esta teoría sobre todo hacía hincapié en la tendencia del deterioro de la relación de precios, ¿no? Del intercambio entre el centro y la periferia, ¿no? Que era muy desventajosa. Entonces, en ese aspecto, pues, como siempre salían ganando los países de centro y seguían generando pobreza en los países de la periferia. La dinámica de los centros no favorecía ni favorece a la periferia en la misma forma que los beneficia a ellos, ¿no? Siempre, al final, siempre llegamos al mismo sitio, ¿no? Todos los conceptos que hemos estado hablando aquí están muy relacionados. Sobre todo la hegemonía o lo que ellos más les caracterizó, ¿no? Toda esta teoría del centro y los países, pues, de potencias, es que se acentuó esa superioridad económica, financiera y tecnológica, ¿vale? Y esto tuvo que ver con la fragmentación de la periferia, ¿vale? Que lo que produjo básicamente fue pues subordinación, dependencia, y ahí ya pues enlaza todo el tema de la teoría de la dependencia. La superioridad de los países pues llamados centros se siguió manifestando y adquiriendo como nuevas modalidades, ¿no? Por ejemplo, alguna de las como momentos o situaciones que se dieron fue como la succión de ingresos de las empresas productoras y exportadoras de bienes primarios ante importadoras de manufacturas, o sea, ellos se quedaban con todos los ingresos. O sea, lo que yo comentaba antes es en mi exposición, que al final ellos se quedan con todo y no hacen esa repartición equitativa de la que sí habla siempre los tratados pues socialistas, ¿no? También la adquisición de todo el tema de las empresas de servicios públicos, que supuestamente todos los servicios públicos deberían de ser del Estado, pero en este formato o en este tipo como de regímenes, poco a poco, así como por los laditos, nos van comprando estas empresas y al final ya esas cosas básicas, ¿no? Que tendríamos que tener todos los seres humanos, no las tenemos y tenemos que pagarlos a valores desorbitados. Y la sangría de ingresos a través de las empresas transnacionales, ¿vale? Ya que al participar estas, se va industrializando más y más y se amparan siempre en esa protección excesiva que producen esos tratados de los países de centro.
Y hablando más enfáticamente de Dos Santos, él cuestiona enfáticamente aquella teoría que afirma que el desarrollo capitalista de Norteamérica y Europa era la única vía para superar el atraso de América Latina y el subdesarrollo. Esto que hablábamos antes, ¿no? De que esa teoría de que nosotros pasamos por aquí antes de llegar, por el subdesarrollo antes de llegar al desarrollo, él explica muy bien que no tiene nada que ver, que eso era solamente una condición social, cultural y política o sea, surgida de esa hegemonía pues de los países de centro para con los países pues de la periferia, ¿no? Periférico. Y pues ahí se empezó también a generar todo el tema de la teoría de la dependencia, de las relaciones internacionales desiguales de explotación y expoliación de unos países con otros. Gracias. Bueno, pues lo que yo entendí un poco del modelo centro-periférica es que describe la relación entre la economía central autosuficiente y próspera. Autosuficiente para los de periferia, porque entre más ellos trabajaban y mandaban, más incrementaba la economía del centro, ¿cierto? Entonces, pero según para los del centro, todos ellos se beneficiaban al tener este método de intercambio, ¿cierto? También entendí que una de las estrategias que utilizó el modelo de centro periférica era la implementación desarrollaron una estrategia basada en la protección comercial y suficiente de importaciones. Los bancos centrales de América Latina buscan sobrevaluar su moneda para reducir el costo de sus importaciones de tecnología. La estrategia funcionó satisfactoriamente en la década de 1970, cuando el aumento generalizó de los precios de las materias primas en los mercados internacionales tuvo efectos muy adversos en la economía central. Pero finalmente la contradicción de la demanda internacional y el aumento de la tasa de intereses llevaron a la crisis de la deuda externa en la década de los 80, lo que requirió que hicieran cambios de estrategias para el desarrollo. Lo que entendí del centro-periferia es que ellos sacaron este modelo para hacer un balance, ¿no? Para hacer un balance, porque miraban pues que ellos se benefician, los países industrializados, los de desarrollo, se beneficiaban mucho de nuestras materias primas. Entonces, de manera muy exagerada, ya prácticamente eso, los países de la periferia recibían un mayor costo, lo que los industrializados, o sea, los países desarrollados, elaboraban con nuestra materia prima enviada, ¿no? O sea, ellos se beneficiaban, tras de que nosotros le mandábamos la materia prima a un menor costo, ellos importaban pues acá y los vendían a un costo mayor, a un costo súper elevado. Entonces, ¿qué hicieron? Para poder, según pues el balance, entre comillas, porque hasta el momento pues no se ha podido, lastimosamente no se ha podido, porque sigue y se mira más reflejado. Sobre un poco mi pregunta, ¿no? Que ¿cuáles son las mayores motivaciones que emergen de los parámetros impartidos por la CEPAL y el economista Raúl Previs? Bueno, como bien sabemos, la teoría de la dependencia se señala la negligencia o la intención deliberada de los países ubicados en el sistema capitalista mundial. Conducía la explotación de los países pobres de la periferia, lo que significó una permanente concentración del capital al centro y ausencia del mismo a los países subdesarrollados, ¿no? Se llama la teoría de la dependencia a un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que se encuentran, ¿no? Para el despegue y el desarrollo económico. Esto surgió en el año 60, si no estoy mal, impulsados por Raúl Previs y la CEPAL. La CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Fue creada el 25 de febrero de 1948 para contribuir al desarrollo económico en América Latina y reforzar las relaciones económicas de los países de la región, tanto entre sí como con los demás. Raúl Previs es un economista argentino, al igual que la CEPAL, propone estrategias para una recuperación transformadora con igualdad de género, en diálogos con representantes de gobierno.
él en su obra trascendental y fundamental en la formulación de la teoría económica conducida como estructuralismo o desarrollismo. Es un aporte latinoamericano a la investigación sobre las condiciones del desarrollo económico. El desarrollo económico, ¿no? Bueno, esta corriente, tanto CEPAL como Previs, sostenían en concentrar la acción del desarrollo entre ámbitos. Primero, la gobernanza internacional, la cooperación y el aporte regional al debate mundial, las políticas públicas nacionales para fomentar el cambio estructural progresivo. Bueno, se evidencia que por medio de los historiadores que existen etapas en la búsqueda de la independencia, del desarrollo, la igualdad. Así, por ejemplo, tanto en los que son los años 50, 60 y 70, y 80 y 90. Por ejemplo, en el año 50, la CEPAL tiene su origen y conocimiento, la industrialización por la sustitución de importaciones. En el año 60, reformas para desobstruir la industrialización. En los años 70, reorientación de los servicios, de los estilos, perdón, de desarrollo hacia la homogenización social y hacia la diversificación pro-exportadora. En los años 80, la superación del problema del endeudamiento externo mediante el crecimiento. Y en los años 90, la transformación productiva con equidad. La CEPAL y Raúl Previs es muy conocidos por su aporte a la teoría estructuralista del desarrollo económico. Sostenían igualmente que el proceso de producción es más largo que el de la circulación y que es precisamente esa desigualdad en la duración de ambos procesos que generan el movimiento ondulatorio con una economía capitalista, es decir, en su dinámica. Bueno, ellos en definitiva esbozan lo siguiente. La crítica al imperialismo norteamericano y europeo, como también la crítica a la economía. También el subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados. El desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso universal. El subdesarrollo no puede ser considerado como primera condición para un proceso evolucionista. La dependencia no es solo un fenómeno externo, sino también se manifiesta como una estructura interna, tanto social, ideológica y política, ¿no? Bueno, en consecuencia, la crítica estructuralista de los científicos sociales ligados a la CEPAL descubren los límites de un proyecto de desarrollo nacional autónomo. No obstante, existen corrientes de autores que se identifican plenamente con el auge marxista y otros que le restan viabilidad a esta y se adhieren a la estructura capitalista, dando a entender que el socialismo es inútil para alcanzar el desarrollo. Podríamos decir que esta es entre varias propuestas la que más se aproxima a una descripción concreta de las principales tendencias teóricas que forman la teoría de la dependencia. Bueno, con la CEPAL y Previs, cuya visión económica trascendía el economismo tradicional, revelan fuertes implicaciones sociales y políticas. Así, podemos comprender mejor el sentido de estas opiniones teóricas cuando nos adentramos en el reconocimiento de las ciencias sociales latinoamericanas provocadas por la teoría de la dependencia. En definitiva, este reconocimiento refleja no solo nuevas preocupaciones que emergían para el análisis económico, sino también nuevas opciones inspiradas en el origen teórico de los investigadores. Muchas gracias. Gracias, compi. Bueno, pues rápidamente voy a dar yo mi aportación. Con respecto a la teoría de la CEPAL, creo que lo que buscaban principalmente era como focalizar los obstáculos en plena implantación de la modernidad, ¿no? Para definir diferentes instrumentos de intervención, ¿no? Ellos sobre todo empezaron a trabajar desde cuando empezó todo el tema de la modernidad y entonces ellos querían como ver de qué manera
toda Latinoamérica, poder fortalecer para que entrara fuerte en todo este proceso que se estaba creando. También ellos querían acercar cada sociedad existente a una sociedad ideal, ¿no? Ese era como uno de sus principales objetivos. La cuestión del desarrollo pasó a ser un modelo ideal de acciones económicas, sociales y políticas interrelacionadas que ocurrían en diversos países, siempre que se dieran las condiciones para su despegue, ¿no? Para empezar. Entonces ellos, eso era lo que querían hacer con toda la teoría del subdesarrollo y pues cuando se creó la CEPAL. Ellos también lo que hacían es generar como acciones para la promoción y para reforzar las relaciones económicas, como decías tu compañera, tanto entre nosotros mismos como Latinoamérica, como con otros países. Y pues básicamente querían y quieren, porque todavía existen, elaborar propuestas para reducir la desigualdad en los países latinoamericanos y acelerar ese proceso de industrialización también, pues para que podamos desarrollarnos, ¿no? En plenas condiciones, porque como decíamos antes, tenemos todas las capacidades, la materia prima, las tierras, todo para ser una gran potencia. Gracias. Seguimos con Fanny. Gracias. Bueno, según la teoría pues, de la CEPAL, creo que buscaba contrarrestar el intercambio desigual. Y para ello implementó algunas estrategias. Una de ellas fue que se acogió a la teoría keynesiana como idea de fuerza de desarrollo. Esta consistía en aumentar el gasto público, lo cual ocasionaría una expansión en la demanda agregada, ofreciendo un punto favorable de su aplicación, un aumento en la producción, en el empleo, en la inversión, ya que el desempleo era la demanda total agregada impuesta por los Estados Unidos. También como estrategia buscaron la creación de entes específicos como el Instituto Latinoamericano de Planeación Social chileno o el Departamento de Planeación Nacional, que buscaban contribuir al desarrollo social y económico y cultural de los países latinoamericanos. Ese es mi aporte. Como estamos corta de tiempo, se me fue la paloma, ya había hablado. Rápidamente, el efecto que dejó las guerras, en ese entonces, que dejó las guerras mundiales, tuvieron un significativo impacto sobre Latinoamérica. Y es aquí donde juega un papel muy importante la CEPAL, junto con Previs, como de la ejecutiva de la comisión de la CEPAL. Entonces, en ese entonces se desarrolló la teoría, el estructuralismo, que era lo que consistía en analizar la realidad de Latinoamérica en sus distintas dimensiones. Y desde la CEPAL, ella hizo contribuciones donde ayudó a muchos de los países latinos a pensar en sus propios problemas económicos, ya no ver que estamos pues dependíamos de otros países, sino que ya centrarse en nuestros propios problemas económicos y ver cómo buscarle como esa solución o mejorar esas condiciones que realmente estábamos pasando por muchos momentos inestables en ese entonces. Entonces, a partir de ahí se lograron pues como hacer unos programas para mejorar esas perforaciones económicas por las que venía pasando todo Latinoamérica. Entonces, cabe resaltar que la función, porque aquí también entra como la relación del centro y la periferia, o sea, eso hace como una función ahí, como una relación. Entonces, la CEPAL lo que hace es como emplear un poco de las consecuencias pues que estaba dejando el centro en cuanto a la periferia. Entonces lo que ellos hacen es como reprogramar o hacer unas mejoras a todo ese tipo pues, de condiciones de los problemas propios que presentaba pues Latinoamérica. Ya no verlo desde un punto de vista mundial, sino que pues ya centrarse en sus propios problemas particulares. Entonces yo creo que esa era pues como la motivación de que cada país resolviera pensar en sus propios problemas económicos y ayudara pues a mejorar esos problemas económicos que tenían pues las dificultades. Entonces eso creo que es básicamente la motivación que emerge pues en ese entonces. Para cerrar entonces, vamos a hacer una réplica, ¿vale? Cada una en 2 minutos, ¿vale? Vamos a formular alguna postura, no sé, alguna crítica o algo pues como de cierre, algo de lo que más le ha parecido durante toda esta intervención, ¿vale? De manera pues argumentada. Empiezo yo, ¿vale? Voy a... Ya vengo.
un minutico. Sí, dale. Sigan, yo doy de último. Vale. Básicamente, bueno, a mí me gustó mucho, no sé por qué me quedó resonando algo que comentó la compañera Stephanie, cuando habla cuando habló de los estados, de las naciones-estado, ¿vale? Que se organizaron, ¿no? Que eran países subdesarrollados, como todos los países del sur de Europa, y cómo se formaron, se organizaron ellos para crear esas naciones-estados, para desarrollar, que buscaban como un modelo de desarrollo para su hegemonía política, ¿no? Para poder empezar pues a entrar en ser prósperos. Entonces, partiendo de ahí, pienso que ya hay, como dicen los de la CEPAL, y yo creo que engancha mucho con eso, que hay propuestas, que ya hay, por ejemplo, una metodología probada para poder nosotros como latinoamericanos unirnos como hicieron la Unión Europea y ser una potencia. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Pero entonces me entra como esa duda o no sé, esa reflexión de que si ellos son prósperos, son países desarrollados, es porque hay países subdesarrollados que le trabajan barato, que les regalan, que se les abren pues sus puertas para que ellos hagan lo que quieran en los países, se regalan. Entonces, por eso ellos son prósperos. Entonces, la reflexión un poco que dejo es, ¿de qué manera podemos nosotros, como países subdesarrollados, ser una potencia y ser países desarrollados sin necesidad de oprimir o pasar por encima de la dignidad de un país y de unas personas? Gracias. Yo, pues como a manera de conclusión, ¿no? Voy a hablar un poquito a nivel general de todo lo que, pues, a través de lo que he leído en los textos, lo que representa, pues, la teoría de la dependencia, que es lo que estamos estudiando ahorita en estos momentos. Entonces, como a nivel general, o sea, a mí me ha impactado tanto poder leer como esa historia y cómo nosotros, los países latinoamericanos, hemos estado tan inmersos en esas problemáticas, en esos procesos, y que hasta el día de hoy, o sea, para mí pues es como muy relevante saber todo eso, porque a veces uno, la verdad, no sabe mucho de historia. Entonces a mí sí me ha causado mucha curiosidad, indagar, investigar, saber, mirar de dónde viene esto, y cada cosa te va conectando, cada parte de la historia te conecta con la una, con la otra, y todo es como un mosaico, o sea, es como emergen ideas, y uno, o sea, yo me cuestiono en estos momentos, o sea, siempre hemos pasado trabajo, hemos venido pasando por unas etapas, unos procesos, que hasta el día de hoy podemos decir que en cierta medida ha habido un poco de avance y se han resuelto algunos problemas, pero no es mucho lo que se pueda pues resaltar o decir uno, bueno, ya no dependemos, ya somos muy independientes económicamente, no, o sea, aún dependemos de estos países, aún existe una brecha muy desigual en cuanto a materia económica, política y social, o sea, aún se ven todos esos procesos que los estamos estudiando a través de la historia, o sea, hasta el día de hoy podemos decir que siguen casi pues en la misma tónica. Entonces eso es lo que yo digo, que para mí todo este tema de la teoría y el pensamiento latinoamericano son como unos métodos de investigación, y nos han hecho como buscar, a mí a nivel personal me ha hecho como comprender la naturaleza de todos esos contextos históricos que se han venido pues presentando a través de la historia. Entonces, mirarlo pues de una manera muy mundial, de manera muy global, y ya después de una manera muy regional y local, y ya en caso particular pues de Colombia. Entonces, como resaltar todas esas etapas de la teoría del desarrollo, que la hemos plasmado yo creo que aquí, y cómo se conecta una historia con la otra, un concepto con el otro, y todos llegamos como a una misma idea. O sea, siempre se habla de desigualdad, de crecimiento económico, de unos procesos que favorecen a ciertas naciones, otros procesos que desfavorecen a otras naciones. Entonces todo está como en relación, como en una relación, no sé por qué. Gracias, Stephanie. Es que vamos muy mal de tiempo. Seguimos, Fanny. Pues me parece muy importante lo que hablaba la compañera Natalie sobre la inflación que había de los Estados Unidos. En cuanto nosotros como exportadores nos mirábamos más afectados porque vendíamos de manera más barata, ¿cierto? Y ellos venían y nos vendían a un precio más alto. Entonces, esto todavía se mira, aunque hemos avanzado, sí, en esa parte un poco, no somos un poco tan dependientes de ellos, pero siempre
o sea, se ha resaltado el poder de los Estados Unidos sobre los países como Colombia, porque podemos ver que Colombia tiene muchas riquezas, muchas cosas, como por ejemplo está ahí el puerto de Buenaventura, ¿cierto? Es un puerto Sí. amplio donde entran muchos cargamentos, tenemos océanos, somos ricos en océanos, materias primas, pero como no sabemos utilizarlas o no hemos buscado la forma como que de apropiarnos de lo nuestro, no hemos podido salir como de ese trance de estar bajo el poder de países más desarrollados La que nosotros. hegemonía. Seguimos Eso bajo la es, hegemonía de los Estados Unidos. exactamente, bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Ujú. Gracias, compañera. Seguimos, Yulisa. Bueno, yo, gracias a cada una de ustedes. Primero ya que después de toda esta exposición, la verdad aprendí mucho. No tenía un tanto de conocimiento lo que era realmente la teoría, ¿no? De la dependencia. Y vemos que realmente, al menos Colombia, que somos tan ricos en flora y fauna, manglares, y tenemos muchas más riquezas, no las sabemos pues aprovechar. Anteriormente yo pensé que Estados Unidos, entre comillas, nos ayudaba, ¿ya? Pero realmente no es así. Es como también cuando vemos del por qué ellos sí pueden extraditar a personas, tanto de Colombia, Ecuador, así México, y por qué no extraditar por ejemplo, un estadounidense que venga acá a Colombia de pronto a pagar sus crímenes, porque sí lo han hecho, sí han venido a hacer crímenes a otros lugares y más sin embargo ellos no dejan. Y también todo lo de los beneficios, la verdad, me quedó como más claro lo que es la teoría del desarrollo, el centro-periferia, que fue el balance, pues sacaron ese modelo para el balance, ¿no? Porque pues no se miraba esos beneficios se miraban más los beneficios pues del centro, entonces ellos hicieron pues, sacaron ese modelo para poder hacer un balance, ¿no? Entonces eso también me quedó muy claro del por qué. No está totalmente, vuelvo y lo digo, realizada o solucionada la problemática, pero al menos del 1 al 10, al menos un 2%, 1% medio se ha visto, ¿no? Reflejado. Entonces es muy importante todo lo que Gracias. y aprendimos. Gracias, Yulisa. Muchas gracias. Bueno, chicas, cierro ya porque ya llevamos casi 1 hora y media. Yo no sé si nos va a aceptar la profesora esto. Pero bueno, muchas gracias por todo. Un abrazote muy grande y nada. No se vayan todavía. Voy a dejar de compartir, pero no se vayan un momento.
que tiene que ver con la teoría del subdesarrollo, cuáles son las mayores motivaciones que emergen de los parámetros impartidos por la CEPAL y la economía de Plevich, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacerte los 5 minutos y al resto de nosotros nos voy a poner 2 minutos, ¿vale? Ok, Y yo entonces rapidito comparto pantalla. Gracias. Gracias, compi. Stephanie.
¿vale?